Mudanzas. Conversaciones educativas transformadoras. Veo, pienso y me pregunto. Hoy conversamos con Ana Forés. Es profesora de la Cátedra de Neuroeducación de la Universidad de Barcelona y doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación. Gracias, Ana, por participar en estas conversaciones. Bueno, pues Ana Forés, tiene muchos matices, ¿no? También, pero básicamente me dedico a ser profesora de la Universidad de Barcelona en la Facultad de Educación y me dedico, pues eso, a todo lo que tenga que ver con educar y humanizar. Quizás sí que sería interesante, ¿por qué escogiste esta imagen? ¿Por qué escogí esta imagen? Bueno, esta imagen me llamó, ¿eh? Yo juego mucho a dejarme sorprender, ¿no? También. Y yo creo que uno de los mensajes para la gente en general, pero para el mundo de la educación, es volver a rescatar, ¿no? La singularidad, ¿no? De cada personita o personaje que tenemos delante, ¿no? Cada ser humano que tenemos delante es único. Y eso yo creo que cambia totalmente el paradigma de lo que es la escuela o cómo se ha configurado la escuela. Psiconaedu nace de un psiconaprof, ¿no? Que utilizábamos justamente para identificar dónde está un equipo y llevarlo hasta la excelencia, ¿no? Y entonces vimos que era una herramienta muy potente que tendría que llegar a la educación. Entonces creamos Psiconaedu y Psiconaedu lo que tiene es como 6 escenarios que en cualquier ámbito educativo, sea formal o no formal, ¿no? Podemos estar. Desde escenario de romper el hielo, ¿no? Cuando se configura un grupo, se configura, ¿no? Nos juntamos para, de descubrir talentos, de compartir sentimientos, ¿no? De crear vínculo, de descubrir los talentos que tenemos, ¿no? Y después el último es como el dejar ir, ¿no? Entonces, según el objetivo que tú tengas, son pequeñas dinámicas que ayudan a través del poder de la imagen, ¿no? Que es lo que hay detrás de Psicona, que llegues a la emoción, porque la imagen es un lenguaje emocional, entonces llegas muy rápidamente, muy profundamente. Muy bien. Bueno, pues entonces ahora partimos de la idea de esta primera fase, ¿no? ¿Qué es lo que vemos? Pues vemos una imagen donde hay diferentes colores, con diferentes, bueno, pueden ser pigmentos, ¿no? Y eso da, bueno, una posibilidad, ¿no? de qué uso se puede hacer con estos pigmentos de colores. Lo que veo son como pequeñas cantidades de algo que no sé qué es, que no identifico y Uh-huh. que tiene diferentes colores. Uh-huh. Bueno, si quieres, pues entonces avanzamos. ¿Qué pensamientos me surgen al ver la imagen, ¿no? Yo al verlo pienso en la diversidad. En Cataluña, en los últimos 30 años, la llegada de una inmigración importante a las escuelas sí que ha hecho que esta imagen, como Uh-huh. decías, podría ser perfectamente ya natural en un final de trimestre o de curso celebrativo, donde las maestras y los maestros quieren que los estudiantes, los alumnos, se acerquen precisamente a esa diversidad y a ese cromatismo, ¿no? Y Uh-huh. entonces pienso que está vinculado a lo relacional. Yo creo que esta imagen, ¿no? Normalmente cuando se escoge, la gente se queda enganchada por la diversidad, como tú marcabas, por tanto, uno de los pensamientos es todos somos diversos, ¿no? Otra de las cosas que me hace pensar justamente, ¿no? Es en esa combinación, es decir, que tenemos el amarillo y el rojo y con él podemos hacer el naranja, podemos con el amarillo y el verde, con el rosa y, ¿no? Cómo podemos, la posibilidad que se nos despliega solamente con esas pequeñas posibilidades, ¿no? Bueno, yo me pregunto qué uso, ¿no? se le va a dar a estos colores y me pregunto si será para una fiesta, por ejemplo, para una fiesta hindú, ¿no? Justamente con esos colores. Y entonces me pregunto, pues, ¿de quién será la fiesta? ¿Qué estarán celebrando? Si puede ser para decorar o para coger alguna tela en blanco y transformarla en otros colores.
Me pregunto también los niños, ¿no? Que seguro que aquí se quedarían enganchadísimos, ¿no? Y a lo mejor inventarían otros tipos de colores, ¿no? Harían combinación de colores. Y me pregunto también cómo sería el tacto, ¿no? O sea, me dan ganas de poner la mano. Que es algo muy característico sobre todo de la etapa de infantil y primaria, ¿no? Que Sí. es tocar las cosas. Bueno, es la primera fase de un bebé. Nuestro cerebro es multisensorial, ¿no? Y el tacto, cuando somos muy pequeños, lo tenemos muy claro como herramienta de aprendizaje, pero después, ¿no? Nos olvidamos del tacto, casi en primaria ya lo hemos olvidado. Una herramienta básica para aprender. En tu trabajo vinculado también a la neurociencia, has también reflexionado mucho sobre los neuromitos, ¿no? Y ahora me venía a la memoria precisamente aquella especie como de división que en un momento determinado se ha hecho entre lo que parece que es más elevado, de un nivel intelectual, digamos, pues propio de la escuela, que a medida que se avanza hacia etapas superiores se va agudizando esta visión, y en la cual, por ejemplo, el ejercicio físico, las artes o el juego aparecen como elementos secundarios, ¿no? Claro. Y es curioso, ¿no? Porque después las empresas lo recuperan y las empresas no van a perder dinero. Entonces, si una empresa lo está recuperando es porque sabe de su eficacia y de su eficiencia. Entonces, ¿qué nos perdemos, ¿no? En estos años últimos de escolarización, ¿no? Que perdemos el cuerpo como elemento de aprendizaje, ¿no? Que perdemos el tacto como elemento de aprendizaje, que perdemos el juego como elemento de aprendizaje. En educación, cuando necesitamos movilizar, hay personas que quizá creen que el conocimiento puro por sí mismo moviliza. Y en cambio, bueno, creo que tú en tu propuesta lo que estás diciendo es que el conocimiento moviliza si soy capaz de vincularlo al yo, si soy al nosotros, si soy capaz de vincularlo al interior de la persona, ¿no? Sí, pero sobre todo en los otros, ¿eh? También estamos en una cultura muy ego, ¿no? Y tenemos que ir hacia una cultura más eco, ¿no? Donde todos nos reconozcamos como legítimos otros, ¿no? Y yo creo que eso pasa por ese reconocimiento. O sea, evitaríamos mucho bullying, por ejemplo, haciendo dinámicas de este tipo. Porque de estas dinámicas lo que hago es conectar eso, ¿no? Con mi yo, pero conectar también con los otros. Y cuando yo veo al otro como legítimo otro, yo no voy a agredirlo, ¿no? Yo lo legitimo, ¿no? Como parte de ese nosotros. Entonces, por ejemplo, mira, te voy a hacer un caso que me decías, un ejemplo claro. Habían dos, en este caso, de una universidad, ¿no? Y eran dos compañeras que estaban picadas. Y en un ejercicio, como que se dieron las paces, o sea, se abrazaron, ostras, hemos tenido la oportunidad de un malentendido que habían tenido, ¿no? Y que les había distanciado, bueno, pues de podérselo decir, ¿no? Y reconciliarse, ¿no? Pues esa pequeña cosa, ¿no? Que hace bueno, que generemos, ¿no? Entidades o organizaciones como mucho más saludables emocionalmente. No nos ocurre a veces a los adultos, mucho más que Mm. a los niños, por supuesto, o a los jóvenes, ¿no? Que nos produce vértigo abrirnos. Sí. ¿Qué nos ocurre a los adultos que entonces reaccionamos de esa manera? Bueno, pues eso nadie se quiere sentir vulnerable, ¿no? O tenemos mucha la cultura, ¿no? De que no nos podemos mostrar vulnerables. Entonces eso, pues nos hacemos nuestro caparazón, ¿no? Claro, cuando haces este tipo de dinámicas, primero has de generar ese clima de confianza y de seguridad para que estas cosas puedan suceder. Si relaciono lo que dices con la imagen, viene como esta sugerencia de que de Mm, la individualidad de cada montoncito de ese material se va a producir algo posterior, claro. que va a ser algo superior, ¿no? Que va a ser Mm, una creación, una construcción. Pero también me sugiere que alguien tiene que mover eso, ¿no? mm, ¿Cómo sería esta metáfora ahora volviendo al mundo educativo, mm. referido a los jóvenes o a los niños? Claro, o sea, cada niño, cada niña, ¿no? Podían ser uno de estos colores, ¿no? Y tenemos que sacar de ellos, ¿no? Bueno, que eclosionen, ¿no? Que emerja en todo lo que puedan hacer, ¿no?
y que veamos esa transformación, ¿no? de todo ese potencial que llevan, ¿no? Y que a veces esa transformación también la pueden hacer con otros, ¿no? O con otras para convertirse en ese esplendor, ¿no? También me sugería, al ser diverso y colores diferentes, algo que tú también has trabajado, has escrito sobre ello, ¿no? Sobre los Ujú. patitos feos y, Sí, y los patitos bonitos, ¿no? Sobre el cisne sí, blanco, el cisne negro, ¿no? sí. ¿Cómo afecta en educación todas esas preimágenes, ¿no? Esas preconcepciones? Bueno, cuando escribimos los patitos feos, ¿no? Y los cisnes negros, lo que queríamos simbolizar, el patito feo es como la gran imagen, ¿no? Que se tiene de la resiliencia, ¿no? Y el cisne negro era el contexto con el que estábamos prepandemia, ¿no? Con tanta complejidad, ¿no? El mundo VICA, o VUCA, que ahora es un mundo BANE, ¿no? Claro, la trascendencia de todo esto en educación es si realmente estamos preparando a nuestros chicos, nuestras chicas, ¿no? Para estos contextos que nos tocan vivir o que les tocarán vivir, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Mensajes como tenemos muy claro que los niños no los podemos abandonar, ¿no? Esto lo tenemos muy claro, pero tan malo como esto es la sobreprotección, ¿no? Yo creo que hemos pasado, ¿no? Hemos tensionado de un extremo al otro. Entonces, si yo estoy sobreprotegiendo a mi niño o mi niña, ¿no? No les estoy ayudando a ser resilientes. Entonces, ¿cómo hacemos justamente para que ellos tengan recursos para hacer frente a las diferentes situaciones que les va a plantear la vida? Esta imagen y todo lo que estamos comentando nos invita a hablar mucho de lo relacional, ¿no? En este sentido, ¿en qué punto te parece que estamos? ¿Cómo podríamos avanzar? Bueno, yo creo que tenemos que empezar, como siempre, desde muy pequeñitos, evidentemente, o pequeñitas. Eh, y yo creo que, básicamente, si al principio del curso dedicamos las primeras sesiones a hacer vínculo, ¿no? Cualquier dinámica de vínculo, es que nos ahorramos la mitad de los problemas que, no, la mitad no, el 90% de los problemas que vamos a tener durante el curso. Que los niños se reconozcan. O sea, no puede ser que un niño acabe yo no digo un curso, sino que sale de la escuela y nadie le ha visto. También me gustaría que pudiéramos reflexionar, claro, eh, todo este trabajo emocional, digamos, no es lo mismo en primero de primaria, en quinto, en la ESO. Es como si creyéramos que los estudiantes deben tener claro que estoy dejando de jugar o de hacer dinámicas emocionales porque estoy entrando en etapas de estudio más serias. Sí, sí, no, es así. Yo creo que la creencia, ¿no? Es justamente eso, ¿no? Como que cada vez tenemos que ser más serios, ¿no? Y cuando sabemos, por otro lado, por ejemplo, que el humor, que es una cosa muy seria, es un elemento clave para el aprendizaje, ¿no? Entonces, evidentemente, no estamos banalizando la educación, ni mucho menos, sino que estamos rescatando cómo aprendemos mejor, ¿no? Y sabemos el papel de la emoción en el aprendizaje. Evidentemente, eso no significa estar jijijaja todo el día, ni mucho menos, ¿no? Pero sí buscar, ¿no? Estrategias que nos ayuden a ir complementando, ¿no? Explicación con acción, ¿no? Con indagación, ¿no? Con otras metodologías y otras actividades justamente que me ayuden a aprender mejor. Siempre se suele decir, ¿no? Que enseñamos, los docentes, de la manera en que nuestro interior más profundo están nuestras creencias de cómo se aprende, ¿no? Eso está vinculado a la manera en que nos han enseñado. Entonces hay todo un debate a veces sobre, ¿hay diferentes maneras de aprender? ¿Cómo podemos ver, al final, conjugar? Las creencias son importantísimas, pero a Ujú. veces no las vinculamos a evidencias y nos arrastramos por ciertas tertulias más que Exacto. debates teóricos, ¿no? Tracy Tokuhama, que la tuvimos también en el tercer congreso de neuroeducación, nos decía eso, dice, ¿por qué hay neuromitos? ¿No? Pues hay neuromitos porque, bueno, porque los seres humanos tendemos a la simplicidad, ¿no? Otra porque nos lo explicaron así, simplemente nos lo explicaron a mí. A mí me explicaron que habían 3 estilos de aprendizaje, ¿no? A mí me lo explicaron así en la universidad. Porque no contrastamos, y eso yo creo que hoy en día es esencial, tenemos que contrastar la información, ¿no? Buscar la evidencia que hay detrás, ¿no? Y después eso, porque nos dejamos llevar, ¿no? Porque
Bueno, si lo ha dicho Pepe, pues me lo voy a creer, ¿no? Bueno, pues lo ha dicho Pepe, pero a lo mejor, ¿no? También lo puedo contrastar, ¿no? Y sobre el aprender, bueno, pues vamos sabiendo cositas del cerebro, no lo sabemos todo ni mucho menos, sabemos un poquito solo, ¿no? Pero sabemos, por ejemplo, que aprender es un instinto, o sea que estamos hechos para aprender, o sea que aprender es súper fácil para nuestro cerebro. Eh, y sabemos eso, que cada cerebro es único, por tanto no hay la receta en educación, eso ya lo sabíamos porque llevamos toda la vida diciendo no hay recetas en educación, pero los maestros y maestras seguimos buscando la receta, somos todos diferentes. ¿Cómo podemos hacer eso en un sistema que tiende a la masificación, ¿no? Claro, pero es que la escuela fue inventada para unas necesidades de hace años. La visión de hoy en día de la escuela puede ser otra, o debería ser otra, ¿no? Ya no es tanto la información, a ver, conocimiento a haber, ¿eh? Porque sobre qué se construye, ¿no? O sea, hay un conocimiento que tiene que haber, seguro, ¿no? Pero a lo mejor tenemos que dar eso, otra serie de competencias para hacer frente a ese mundo que se nos presenta como mucho más cambiante, mucho más complejo, ¿no? Y tenemos que tener también chicos y chicas con un pensamiento crítico feroz, porque si no, alguien va a decidir por ellos, ¿no? Y tendremos marionetas en vez de personas. Fíjate que si tomáramos la imagen que nos presentas del Sicona y en vez de y pensáramos que cada Mm, uno de esos montoncitos de diferentes colores, imaginemos que fueran áreas de conocimiento, que fueran mm, contenidos, en el sentido, a mí también me sugeriría que esa construcción posterior, ese alguien que los va a mm. manejar, tendría que seleccionar cantidades. Claro, nuestro cerebro, claro, lo que le gusta son las conexiones, ¿no? Entonces, no entiende de asignaturas, o sea, no, el cerebro no entiende de asignaturas. Es un orden que nos hemos inventado nosotros para eso, para buscar un orden, ¿no? Entonces, si le hacemos las cosas como mucho más relacionales y mucho más relacionadas, evidentemente estamos trabajando más como trabaja nuestro cerebro. Cada niño trae unas experiencias previas diferentes al compañero de al lado, entonces a lo mejor uno ya trae, ¿no? Pues mucho amarillo, pues a lo mejor ya en la escuela tenemos que dar menos amarillo, ¿no? Porque, pues eso, porque hay un fuera escuela que está visto, que tiene más importancia muchas veces que lo que pasa dentro de escuela. Muy bien. Ana, ¿quisieras añadir algo, enfatizar algo? Quizá no ha salido. No, que la gente siga haciéndose preguntas, que yo creo que es lo más importante para aprender, que sigamos teniendo curiosidad por la vida, curiosidad por la vida. Y que nos dejemos también sorprender, ¿no? Porque hay cosas que la vida te trae, como este